Señores, hay que reconocer que estas revelaciones en torno a los financiamientos que por años ha drenado la USAID en la democracia nacional ha alborotado la opinión pública y ha puesto a muchos a reflexionar sobre decisiones tomadas en el pasado que posiblemente fueron el resultado de las presiones y de esos esfuerzos que realizó la USAID y de organizaciones no gubernamentales dependientes de esta entidad frente al gobierno dominicano en torno a la cuestión de la situación haitiana. Y digo esto porque cuando usted se pone a analizar en la forma en que el expresidente Danilo Medina logró imponerse en ese proceso interno del PLD en el 2012, con el que pudo, de una forma, hay que reconocer, impresionante, despejar toda posibilidad de que el presidente Fernández intentara repostularse nuevamente e imponerse él como candidato presidencial. Yo creo que el presidente Medina, si bien demostró una audacia política impresionante, pero cuando usted se pone a analizar ese proceso y las decisiones ya tomadas desde el gobierno nacional, usted se dará cuenta de que posiblemente el presidente Medina hizo un pacto con el diablo. Y cuando digo que hizo un pacto por el diablo, posiblemente lo digo por el hecho de que, por ejemplo, usted se pone a analizar esa designación de Gustavo Montalvo como ministro de la presidencia, una persona que no estaba vinculada al Partido de Liberación Dominicana, que no era un trabajador político reconocido de esa organización, pero también cuando usted ve la designación de un Tejado Holguín, quien fue coordinador de participación ciudadana, y Danilo lo colocó como director de la DIAPE, director de propaganda y de manipulación de los medios de comunicación en este país desde el Palacio Nacional, pero también la designación de Isidoro Santana, quien llegó a ser ministro de Economía en ese gobierno. Hay que recordar que Isidoro Santana también ha estado vinculado a ese sector organizado de la sociedad civil, llámese participación ciudadana, un apéndice y un capítulo que depende de la USAID en términos de financiamiento. Usted pudiese interpretar todo esto como parte de los compromisos que posiblemente tenía el presidente Medina con esa sociedad civil organizada, financiada por USAID. Pero si usted le queda algún tipo de dudas cuando analiza ese conjunto de decisiones de figuras que Danilo colocó por encima de dirigentes históricos del PLD, usted tiene y analiza esa decisión de prohibir las deportaciones de los inmigrantes ilegales haitianos y de habilitar rápidamente una ley que se aprobó en horas en el Congreso Nacional, con la cual se aperturó un proceso de regularización masiva de los inmigrantes ilegales haitianos en el país. Usted despeja todo tipo de dudas de que posiblemente el presidente Medina pactó con el diablo, porque esas decisiones que se tomaron no fueron más que una especie de agradecimiento por los esfuerzos que se realizaron desde la sociedad civil organizada para que el presidente Fernández comprendiera la urgencia de no continuar en el poder en el país y de que Danilo Medina representaba esa alternativa a lo interno del PLD, con la cual esos sectores progresistas y liberales procuraron generar condiciones propicias para la legalización de esos inmigrantes ilegales haitianos en la República Dominicana. Obviamente, todo esto ocurrió en un país donde la historia tiende a quedar en el olvido, pero nosotros que tenemos un compromiso con la memoria histórica de esta república y amada República Dominicana, siempre procuramos hacer ese ejercicio de recordar esos procesos que acontecieron en nuestra democracia reciente. Yo creo que con estas revelaciones que veremos más filtraciones sobre esos financiamientos de la USAID y esos esfuerzos, sobre todo tendentes a que se fuese inclusive normalizando la presencia masiva de esos inmigrantes ilegales haitianos, yo creo que veremos cómo muchos de esos sectores que han aprovechado la debilidad de la partidocracia nuestra y que han aprovechado las posibilidades que hay de drenar recursos económicos en torno a proyectos políticos sin ningún tipo de transparencia, han aprovechado todo esto para procurar imponer sus agendas. Ojalá que en algún momento de nuestra historia todo esto sea analizado a detalles y que se generen los mecanismos que permitan las sanciones
correspondientes. No podemos nosotros continuar tolerando ese tipo de decisiones que en su momento fueron altamente lesivas para la República Dominicana. Usted sabe lo que es prohibir con un decreto presidencial la deportación de inmigrantes que entran por una frontera cuyo control es mínimo, y unos inmigrantes que le huyen a un estado de precariedad estatal y un estado social donde no existen las más mínimas condiciones para estos vivir. Eso no se ve en ningún otro país de la región, y esa decisión se tomó durante el gobierno del presidente Danilo Medina. Yo no quisiera politizar el tema de la USAID, pero evidentemente que el presidente Medina en algún momento de la historia deberá aclarar toda esta situación en momentos donde vemos cómo desde el gobierno de los Estados Unidos se procura tomar el control de esa USAID y cortar parte de sus presupuestos destinados a financiar agendas lesivas al interés nacional, como lo representa y lo constituye en la República Dominicana, utilizar esos recursos del pueblo norteamericano para financiar agendas tendentes a defender los supuestos derechos de unas supuestas minorías que no son más que grupos humanos que han venido invadiendo la República Dominicana de manera ilegal y de manera descontrolada.